Continuamos ahora con este videotutorial que explica el procedimiento y cálculo del interés compuesto. La definición nos dice que si en cada intervalo de tiempo convenido en una obligación se agregan los intereses al capital, formando un monto sobre el cual se calcularán los intereses en el siguiente intervalo o periodo de tiempo, y así sucesivamente, digamos que estarán reinvirtiendo los intereses, se dice que los intereses se capitalizan y que la operación financiera es a interés compuesto. O sea que se crea un efecto multiplicador que lo veremos reflejado en la fórmula donde dice que el valor final o valor futuro será, cuando se usa el interés compuesto, el capital multiplicado por un factor que va a salir de sumar 1 más la tasa de interés de acuerdo al periodo de tiempo en que se va a capitalizar el interés, es decir, en que se va a sumar al capital, elevado al número de periodos que están incluidos dentro del plazo. A diferencia del interés simple que nada más se calcula una vez, aquí, como veremos en el desarrollo de los ejemplos, el capital se verá incrementado por los intereses del periodo que se reinvertirán para el siguiente. Revisemos ahora este ejemplo con la aplicación del interés compuesto. Dice, se conviene una deuda de 1,000 pesos a pagar en el año 5, o sea, al final del año 5 del plazo, a una tasa del 10% con capitalización anual. Esto significa que al final de cada año los intereses deben sumarse al capital para generar nuevos intereses al siguiente periodo. Entonces tenemos que el capital son 1,000 pesos, la tasa de interés anual nominal 10%, y aquí hay que tener cuidado del número de capitalizaciones que puede tener la tasa en un año. Es decir, si hablamos de pagos mensuales, tendríamos 12 capitalizaciones en un año. Si hablamos de pagos semestrales, tendríamos 2 y así. En este caso es una sola capitalización porque es anual. Aquí la fórmula nos dice que el valor futuro del interés compuesto es igual al capital multiplicado por un factor que nos dice el grado de capitalización, es decir, el número de veces, toma en cuenta el número de veces en que los intereses están sumando sobre un nuevo capital. El método factor multiplicador del que les decía al principio. Entonces lo primero que hay que calcular es la tasa del periodo, que en este caso va a coincidir porque es la tasa anual. Entonces tendríamos que el 10% lo vamos a dividir entre 1 para que nos quede igual, va a ser la tasa anual. Luego van a entender por qué hacemos esto cuando es diferente el periodo, ¿no? Entonces calcularemos el factor, que es esta parte de aquí, de la fórmula, a partir del asterisco, y tenemos con que es 1 más la tasa del periodo, o sea, la tasa capitalizable, elevado al número de periodos, que en este caso va a ser 5. Y así nos dice que el factor financiero que nos va a convertir los 1,000 pesos en un valor final después de que durante 5 años estuvieron capitalizando los intereses es el 1.61051. Siguiendo la fórmula, eso lo multiplicamos por el capital inicial, capital por factor, y tendríamos que al final, o el valor futuro al final de los 5 años es de 1.610.51. El Excel tiene fórmulas financieras que nos pueden ayudar en ese sentido. Ya sea buscándolos aquí en fórmulas financieras o el camino corto que es la FX, vamos a encontrar lo financiero, buscamos la valor futuro o future value FB, está por orden alfabético, y lo encontramos. ¿Y qué nos pide? Nos pide el rate, que sería la tasa de interés, pero hay que invertir aquí la tasa del periodo, o sea, de acuerdo a la capitalización. El número de periodos o el número de veces en que se van a sumar los intereses, que en este caso son 5,
Y el capital inicial, que yo les recomiendo que lo pongamos como negativo nada más para efectos de que el resultado me lo dé positivo. Y si te fijas, aquí me da un previo de 1610.51, que yo ya conocía ese valor porque estaba calculado a mano. Le damos Enter y nos da el resultado. Efectivamente, 1610 sería el valor futuro o final, y después de 5 años reinvirtiendo los intereses una vez cada año. Para que entiendas bien el problema, vamos a tener esta visualización del procedimiento a través de esta tabla, en donde tenemos aquí que vamos haciendo cada uno de los 5 años o periodos capitalizables. Empezamos con un saldo inicial de 1000 pesos y decíamos que al final este saldo generará un interés del 10%, o sea 100 pesos, que sumados al capital inicial, el final del primer ejercicio tendríamos 1100. ¿Qué es lo que pasa en el interés compuesto? Que para iniciar el segundo periodo se empieza con un saldo acumulado, es decir, con los intereses generados en el primer periodo sumados al capital. Entonces tendremos, como quien dice, un nuevo capital inicial de 1100. Y el procedimiento va a ser el mismo. Cada año vamos a estar sacando el 10% del saldo inicial y sumándoselo para encontrar el valor que tiene al final de cada año. Y así estaremos repitiendo el procedimiento en cada uno de los años. Aquí en Excel, para hacerlo más rápido, voy a fijar la celda del interés para no más copiarlo. Entonces, como vamos a ver al final, cada año se fue acumulando el interés ganado al saldo inicial, de tal forma que al final llegamos a los 1610.51 una vez más, es decir, 610.51 de interés más el capital inicial hacen el valor futuro de 1610.51. Fácil, ¿verdad? Bien, veamos este último ejemplo de interés compuesto cuando tenemos procedimiento de cálculo distinto al anual. Como verás en el enunciado, se conviene una deuda de 5,000 pesos a 3 años de plazo con un interés del 12% anual con capitalización mensual. Esto significa que al final de cada mes los intereses deben sumarse al capital para generar nuevos intereses al siguiente periodo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir de la tasa de interés compuesto anual, convertirla a una tasa de interés mensual. Ya que la dividimos entre 12 periodos mensuales. Y también los 3 años los tenemos que convertir en cuántas capitalizaciones habrá en ese tiempo. Estamos hablando de multiplicar 3 por 12 meses que tiene cada año. Tenemos un acumulado de 36 periodos de capitalización en los 3 años. Calculamos el factor como lo hicimos en el ejemplo anterior, donde decimos que 1 más la tasa de interés, pero fíjate bien, ten mucho cuidado, vamos a tomar la tasa de capitalización, es decir, la tasa mensual, y vamos a elevar a el número total de periodos que hay en 3 años, que son 36 meses. Y así obtenemos la tasa o el factor de capitalización, como se llama. El valor futuro entonces lo vamos a obtener multiplicando el capital inicial por el factor de capitalización, y nos dice que esos 5,000 pesos se van a convertir en 7,153.84 al estar reinvirtiendo los intereses. Vamos a aplicar la misma fórmula que tenemos en Excel, que es la de valor futuro. Si ustedes no quieren buscarla aquí, nada más con que tecleen aquí valor futuro para buscarla, le damos OK y nos pide el periodo de capitalización, que es el 1, el número de periodos totales, en este caso son 36,
y nos pide cuál es el valor inicial. Que son los 5,000 pesos. Como te dije, hay un previo aquí de 7,153 que ya lo conocíamos de antemano. Y efectivamente el resultado son 7,153.84. De modo que lo puedes hacer de las dos formas, hacerlo manual aplicando la fórmula o usando las fórmulas financieras que están en Excel. Suerte.